Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Moisés Ramírez, soy de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que es la clasificación de los materiales. La clasificación de los materiales se divide en dos grupos, que son los metales y los no metales. Entonces, ahora vamos a ver en el grupo de los metales que se clasifican por los metales ferrosos y los metales no ferrosos. Los metales ferrosos los metales ferrosos son aquellos que en su estructura química o composición química se basan en el hierro. Por ejemplo, el hierro fundido, el acero al carbono, el acero de aleación y el acero inoxidable. Un ejemplo sobre acero inoxidable sería este tenedor que podemos ver aquí, que está hecho de acero inoxidable. Este sería nuestro ejemplo, y también puede ser otra aplicación que puede ser más para puertas, para eh, vallas para jardín, sumideros, etcétera. Ahora voy a hablar sobre qué es el metal no ferroso. El metal no ferroso es aquel que no comparte o no se basa su estructura en el hierro, es decir, que trabaja con otros elementos. Por ejemplo, los elementos más importantes de la ingeniería son el aluminio, el cobre, el magnesio, el níquel, el titanio y sus aleaciones. Un ejemplo de los metales no ferrosos puede ser el cobre, porque el cobre trabaja mucho en lo que son en las partes de los cables, que pueden ser en conductores eléctricos, sobre cables de postes, electricidad, o también cables de cargadores. Ventajas y desventajas sobre los metales ferrosos y los metales no ferrosos. Los metales ferrosos, una ventaja sería que son metales económicos, y la desventaja sería que su punto de fusión es muy alto y, y son muy poco resistentes a la corrosión. En cambio, los metales no ferrosos son extremadamente caros, y en cambio ellos sí resisten mucho a la corrosión. Eso sería la diferencia. Aparte de que sean conductores de energía, puede ser de electricidad o de calor. Para finalizar el tema de los metales son los materiales más abundantes en la naturaleza, principalmente el hierro, ya que tiene una capacidad maleable y dúctil que se le puede dar a la forma que nosotros querramos. Ahora, a continuación, veremos en el grupo de los no metales, que se dividen por orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos contienen a los polímeros y los inorgánicos contienen a los cerámicos y vidrios. Entonces, los polímeros se caracterizan por tener baja conductividad térmica, eléctrica, y son muy poco resistentes, pero tienen múltiples aplicaciones debido a su gran variedad. Entonces, los polímeros también se clasifican en tres grupos, que son los termoestables, los termoplásticos y los elastómeros. Los termoestables son aquellos que no fluyen al tener una estructura entrecruzada y rígida, pero al calentarse se descompone y pierde su estructura. Un ejemplo sería la resina y la baquelita. En cambio, en los termoplásticos pasan de estado líquido y luego al enfriarse se solidifican sin perder su estructura. Un ejemplo sería el polipropileno y el vinilo. En cambio, en los elastómeros son aquellos que se deforman. Su deformación es causada por una fuerza, pero cuando la fuerza ya no ejerce esa deformación, vuelven a su estado original. Un ejemplo sería un zapato. Si lo doblamos, vuelve a su estado original. Se deforma, pero regresa a su estado original. Bueno, ahora voy a hablar sobre la cerámica. La cerámica tiene una dureza, pero comúnmente son frágiles y quebradizos. Por ejemplo, tenemos este vaso que está hecho de porcelana. Si lo tiramos, se quiebra. Así también, como tenemos la cerámica de aquí, como
pueden ver, si la dejamos caer se quiebra, pero es un material duro porque no se raya y se opone a ser penetrado. Entonces, otra característica de los cerámicos es que son muy resistentes a la corrosión y a los agentes químicos y son malos conductores del calor y la energía, o sea, la electricidad. Por eso que se sirve a veces en los platos de porcelana la sopa. Entonces, como son malos conductores del calor, entonces uno no se quema. Bueno, ahora voy a hablar sobre el vidrio. El vidrio también es un material que tiene una dureza, pero también es frágil. Un ejemplo puede ser en la mesa que estoy trabajando. Es de vidrio y al momento de tirarla se quiebra. ¿Para qué nos sirve la clasificación de los materiales? Es muy importante para un ingeniero saber la clasificación de los materiales, ya que en sí podemos estudiar las propiedades que posee cada material. Muchas gracias.